Ya está. ¿Ya descargó? Sí. ¿O ya abriste la página? No, no, ya descargó. Ay, excelente. Entonces, ahora acá hay otro programa que también necesitas descargar, que se llama Anaconda. Y aquí está el link también. Eso es más rápido que el otro. Ya. Descomprimir con ya. O sea, para el primerito me ha salido un WinRAR o algo así, o sea, ¿sí? ¿Está bien así? Sí, está bien. Ahí, ya. Y para Anaconda, solo le pongo descargar, ¿no? Sí, le das clic a Download y te va a llevar abajo. Y abajo Ajá. busca el que dice Linux. El que le Y de pongo donde dice Linux. 34. ¿Mm? Ahí, a Linux. El que dice Linux. Ahí. Sí, el que dice Linux, la opción que dice 64-bit x86 installer. Ya está. Ya. En lo que va descargando eso te voy explicando para qué sirve Duplicans. Duplicans es un programa que nos va a permitir añadirle glicósidos a nuestras proteínas. Hay muchos programas en línea que nos van a permitir hacer lo mismo, pero la desventaja está en que no te generan una topología. Entonces, nosotros cuando queremos hacer una dinámica en GROMACS, por ejemplo, estamos sujetos al campo de fuerza, a la información que hay en el campo de fuerza. Y los glicanos, como no son proteínas, no son ácidos nucleicos, entonces no están descritos en los campos de fuerza. Y al momento de que tú quieras correr una proteína o generar la topología de una proteína que tiene glicósidos, te va a dar error y te va a decir que no reconoce esos átomos y esos nuevos enlaces que estás agregando. Entonces, si yo añado los glicósidos en una página externa, en cualquier servidor web, voy a tener la estructura glicosilada, pero no voy a poder correrla, entonces de nada te sirve. Y esa es una de las grandes desventajas que tiene OPLS, porque por ejemplo, servidores como Charm o Amber tienen sus propias páginas que te permiten añadir glicósidos y te generan la topología ellos mismos, entonces ya no tienes ese problema, pero acá no. Entonces nosotros siempre trabajamos con OPLS porque es mucho más preciso, entonces necesitamos utilizar programas externos que nos permitan añadir glicósidos y generar una topología. Y aquí es donde entra Duplicans, que es un programa creado por una universidad que trabaja con OPLS y que ellos estaban buscando la forma de poder crear topologías para estas proteínas nuevas que tienen glicósidos sin necesidad de que tú solito estés declarando cada átomo en la topología. Entonces, para eso fue desarrollado el programa. Ya está escrito en Python, que es un lenguaje de programación muy conocido actualmente, pero que para trabajar con Python debes tener los repositorios de Python y para eso es Anaconda. Anaconda está, si lees la descripción de Anaconda, es como que una base de datos para Python. Va a contener mucha información actualizada para este lenguaje de programación y casi no tenga problemas leyendo repositorios y cosas así. O sea, ya es algo más complejo. Realmente Anaconda simplemente te va a dar como que la capacidad de que la computadora entienda lo que le está diciendo Duplicans. Simplemente es eso. Es como que Anaconda es la información que necesita para poder entender el tema, algo así. Entonces, por eso es que tenemos que instalar los dos. Y bueno, ya, ahora sí. Donde has descargado Duplicans, descomprímelo. O sea, te va a salir algo así, probablemente, como este de acá. Le das clic derecho y pones extraer en Biofis, Duplicans, bla, bla. Ya está. Está Ya. extrayendo. Excelente. ¿Ya terminado de descargarte el Anaconda? ¿O todavía? Sí, ¿Sí? está bien. Ya. Sí. Entonces,
ahora que cuando se te termine de descomprimir, vas a copiar este y el archivo de Anaconda que se está descargado en la carpeta que tú utilizas para trabajar dentro del Linux. ¿Te acuerdas que tuvimos que crear una carpeta que le pusimos un alias desde la terminal? Sí. Esa carpeta. Puedes trabajarlo ahí o tal vez pueda salir una antes, porque yo dentro de documentos creo una carpeta que se llama Gromax, pero ahora he creado dentro de documentos otra carpeta que se llama programas. Si quieres, hazlo así, o si quieres dentro de la carpeta Gromax, como tú quieras. La cosa es que puedas entrar desde la terminal ahí. Y una Entonces, pregunta, si me dice este archivo, o sea, el Anaconda no tiene aplicación asociada para llevar a cabo esta acción, instala una aplicación o algo así, ¿es normal? ¿cómo? Así me sale, o sea, el de la Anaconda se descargó, pero cuando le hago clic me sale, este tiene una aplicación asociada para llevar a cabo esta acción. Ay, Instala sí, una aplicación. no lo abras, no lo abras, porque eso tenemos que instalarlo desde Linux, si no, no vas a poder leerlo. Ah, ya. Sí, Ok. solamente cópialo a la nueva carpeta, o sea, a la carpeta que tú quieras, ¿no? Que como te digo, puede ser la carpeta en donde vas a trabajar o una carpeta antes, creas otra carpeta que tenga un nombre como programas, por ejemplo. En mi caso yo le he puesto así para separarlo, pero como tú quieras. Y los pegas en esa carpeta. Te va a quedar así, estos dos archivos. Ya está, ya está. Ya. Entonces, ahora si entramos a la carpeta de Bioffice de Duplicants, te va a aparecer otra carpeta con el mismo nombre. Entras Ya. y te va a salir toda esa información. Todo lo que dice .py, quiere decir que está en formato Python, que son los códigos que va a ir leyendo el programa mientras se ejecuta. El README es un archivo que contiene más información sobre la instalación, normalmente. En todos los programas siempre hay un archivo README que te dice cómo instalar o más información sobre el programa, quién lo hizo, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, para qué sirve, qué errores hay, cosas así. Es como que un archivo importante si es que tú no sabes instalar el programa o si es la primera vez que escuchas de él, cosas así. Entonces, bueno, ahorita no lo vamos a usar. Luego tienes 4 carpetas. La primera carpeta contiene información de los archivos que utiliza el programa para poder generar la topología. No lo vamos a tocar, así que déjale ahí. El doc es la carpeta importante porque aquí es donde está el manual de duplicants, que te recomiendo que lo abras y lo mantengas minimizado hasta que lo usemos, ¿no? Pero en este manual es donde se explica cómo usar todo el programa según lo que tú quieras obtener. Entonces está muy genial porque está muy bien explicado para poder hacer las cosas, ¿no? Te enseña cómo crear polímeros de carbohidratos, cómo glicosilar las proteínas y finalmente cómo preparar los glicanos para los glicolípidos. Entonces vamos a tenerlo minimizado hasta que lo necesitamos. Y bueno, esos son archivos de licencia que no nos sirven ahorita. Dentro de examples podemos tener, son carpetas que contienen ejemplos ya realizados de cómo utilizar duplicants con diferentes proteínas. Está clasificado por carpetas según el campo de fuerza que se ha utilizado para generarlo. Por ejemplo, tiene Amber Charm y OPLSA es el que nosotros usamos. Y pues vamos a utilizar uno de esos luego para poder observar cómo funciona el programa. Y luego el test es simplemente para probar de que está funcionando el programa, pero pues no lo vamos a usar. Entonces ahora ya sabemos que contiene toda esta carpeta. Entonces vamos a comenzar a instalar el programa. Para ello vamos a entrar a nuestra terminal de Ubuntu.
de la forma que siempre hemos hecho. Y luego vamos a ir a la dirección donde están los archivos, no usando el alias que ya hemos creado antes. En mi caso es mywork. Entonces pones SS para poder ver. Por favor, es que se me fue el internet hace como, no sé, 45 segundos y no escuché mucho a dónde entraste para llegar a esta carpeta, este archivo. Me quedé en test. Ahí. Ya. Aquí. Ya. Esta es pues la carpeta de duplicants, ¿no? Esto es te decía que en test son archivos para probar de que sí está funcionando el programa, pero no lo vamos a hacer porque de frente vamos a instalar el programa. Así que no hay problema con esta carpeta. La única carpeta importante por ahora es la de doc, donde está el manual de duplicants, para que lo tengas abierto porque lo vamos a usar en un rato. Entonces, si quieres, ábrelo de una vez y ya tenlo ahí minimizado. De ahí no hemos tocado nada más de esta carpeta. Más bien abre una terminal de Ubuntu, o sea, el programa de Ubuntu de la forma normal, ¿no? En el iconito de abajo. Y ahora anda a la carpeta donde están tus archivos, que es la que has creado con tu alias, ¿no? Se supone. También es Ya, ya. Y pones ls para asegurarte de que ahí estén los archivos. En mi caso yo le he creado una carpeta antes, entonces voy a ir. Ya, tiene que salirte así. El archivo de Anaconda y la carpeta del duplicants. Ya, Ya, ¿te aparecen los dos archivos? sí. Ya, excelente. Entonces, ahora vamos a ejecutar un archivo. Los archivos .sh son archivos de ejecución, archivos, es como decir un programa que queremos ejecutar, así como cuando tú le das doble clic a un programa en Windows y se instala. Ya, algo así, estos archivos son para Linux, solo que en lugar de darle doble clic, le tenemos que decir ejecútame este archivo. Y para decirle que lo ejecute, vamos a colocar lo mismo, sh espacio, el nombre del programa. Así. Si no quieres escribir todo el nombre del programa, simplemente pon sh espacio Ana y aprieta la tecla Tab. Y va a completar todo. Ya, a ver. Ya está. Ya. Ahora le das Enter y te va a salir algo sobre los términos y condiciones, cosas así. Entonces, aprieta Enter muchas veces. Te va a salir algo así, ¿no? Aprieta Enter y sigue apretando Enter muchas veces hasta que llegues al final del archivo. Sabes que ya llegaste porque te va a preguntar esto. Por favor, responde sí o no. Y vas a escribir yes. Y le das Enter. ¿Dónde escribo el yes? Oh, ¿Mm? el yes, ¿dónde lo escribo? Oh, De frente, debería salirte así, como que 3 ujú, de estos. sí. Ya, ahí, da clic ahí y comienza a escribir yes. Ahí, ahí. Ya, ya está. Yes. Entonces le aprietas Enter y te va a salir
algo sobre quieres instalar en esta dirección, algo así. Entonces, si esa es la dirección en la que quieres instalar, probablemente te diga algo como home, el nombre que le has puesto a tu terminal y luego Anaconda 3. Si te dice eso y quieres instalarlo ahí, déjalo ahí por defecto. Vas a apretar Enter, pero antes anota o copia esa dirección porque la vamos a necesitar después. Ya. Ya. Entonces le das a Enter y vas a esperar a que comience a instalarse. Ya. Ya, entonces déjalo que siga instalándose y sí, deja que siga instalándose y cuando ya te llegue al final te va a salir a ver qué sale. Sí, como yo ya lo instalé, ni me acuerdo. Ya te va a preguntar algo del Conda init. Le vas a colocar no y pones enter cuando ya termine. Solo le escribo no, mamá, ¿no? O... Sí. Ay, sí, ok. Yo si ahí te pongo yes aquí, me va a salir error porque ya le instalé. Ya. Por ejemplo, este manual de instrucciones yo lo he hecho en español, pero si te fijas en tu manual de Duplicans que te dije que abrieras, en la primera parte, ya, si te fijas en tu manual, aquí está lo mismo, solo que está en inglés. Sí. He tratado de ponérselos más sencillo como para que entiendan, porque tal vez puedes verse súper complejo si lo leen así. Entonces, por eso lo he reducido. Pero la información es la misma, solo que he tratado de hacerla más sencilla. Entonces, ¿dónde está? Ya. Técnicamente todo lo que estamos haciendo solamente es este primer paso. Todo lo que has hecho hasta ahora solamente es este primer paso. Entonces, una vez que termine, tenemos que declararlo para que el programa lo pueda reconocer desde donde sea que estemos. Al colocar un comando, ya va a saber que queremos utilizar el programa y así vamos a poder utilizarlo desde cualquier parte de la terminal de Linux. Entonces, más bien, me avisas cuando ya se te haya instalado y te pregunte lo del conda init para continuar. Ya, bueno, no, un ratito, falta unos segundos. Y ahora sí, me está preguntando del Conda init. Ya, si te preguntan el conda init, pon no. Y luego le das enter. Ya. Ya. Entonces, ahora que ya te sale eso, vamos a declarar el programa. Para poder declararlo, vas a colocar BI, o sea, BI, espacio,
el simbolito de la ñ, no sé cómo se llama eso, esa ondita, slash, punto, bash, rc, así. Ya. A ver, ¿cómo hago el simbolito de esa ondita? Lo haces, fíjate en tu teclado dónde está y probablemente esté al costado del enter. Apretas Alt GR y la tecla donde está el simbolito y debería salirte. Y si no tengo de mi teclado, ¿lo puedo copiar y pegar de otro lado? Esa es mi duda. O si no, espérate, lo voy a mandar y lo copias y lo pegas. Ajá. Se puede hacer eso, ¿no? No hay problema en copiar y pegarlo. Solamente le das clic derecho o aprieta la ruedita y debería pegarlo. Ya, ahí está. Y ahí está. Ya, espera. Ya, entonces pones PI /C y le das Enter. Ay. Ya, y te va a salir esto. Entonces nos vamos a ir al final del archivo. Para ello vas a apretar Shift G, que es como poner la G mayúscula, Shift G, y te vas a ir al final del archivo. O sea, aprieto Shift G antes de llegar al final del archivo, o eso me va a mandar al final del archivo. Eso te manda al final del archivo. Ay, ya está. Ya, entonces debería salirte el alias que nosotros colocamos la vez pasada al final, ¿no? Para añadir una nueva línea vas a apretar la letra O minúscula. Y ya vas a haber generado una nueva línea. Entonces pon el simbolito del hashtag. Escribe Anaconda para saber que ese es el programa de Anaconda. O sea, pongo el O y al ladito espacio el hashtag, o es parte. No, cuando apretes la letra O, se te va a generar una nueva línea. Va a crear una nueva línea Ay, para que sí, sí, comiences sí. a escribir. Ujú. Ay, ya está hashtag Anaconda. Luego le aprietas la tecla Enter para que se genere otra línea. Y vas a escribir lo que está aquí. Export, espacio, path, igual, abres comillas, dólar, path, dos puntos. Y aquí va la dirección que te salió cuando instalaste Anaconda. ¿Te acuerdas que te dije que la copiaras o la anotaras? Sí, sí. Esa dirección. Pones home, el nombre que te haya salido, Anaconda 3 y le agregas el slash bin y las comillas. ¿Podrías enviar todo eso, por favor? Es que tengo problemas con las abreviaturas o algo así y tampoco las encuentro. Es un teclado raro. Ya. A ver, espérate. Ya. Ya está. Ya. Pero recuerda que tienes que cambiarle el donde Ah, dice Niles, eso, por el tuyo. sí, sí. Y cuando esté copiado le pongo enter o lo dejo así. ¿Cuándo qué?
Cuando ya esté copiado todo esto con la dirección, ¿le pongo enter o lo dejo así nomás? Déjalo así nomás. Si ya pusiste todo y ya lo corregiste a como es el tuyo y le añadiste el /bin, como está ahí. Sí. Entonces, ya ahora que me doy cuenta, un ratito, déjame ver. Voy a ver el... Oh, ¿qué está hasta acá abajo? ¿Por qué no puedo verlo? No sé cómo se ha ido hasta allá abajo, Dios mío. Ah, por Dios. Mi pantalla se ha ido abajo. Ya está. Ay, no sé por qué pasó eso. Ya. Ah, ya, mira. Acá falta, al final de la línea falta un comando que no sé por qué no está acá. Ya. Tienes que añadirle antes de las comillas 2 puntos $pat. No, mira, 25. Ay, ay, ay. Así. Esto faltaba añadir. No sé por qué no estaba. Dios mío. Mis errores garrafales. Ya por si acaso lo copio. Sí, por favor. Ya está. Entonces toda la dirección quedaría así. Ahora tengo que decirles a los chicos. Ojalá me acuerden. Ya. Entonces, Ya está. ya. Entonces, ahora que ya tienes toda la dirección, aprieta la tecla escape y Ya. vas a escribir de frente, no necesitas darle clic a ningún lado, 2 puntos WQ, en minúsculas, 2 puntos WQ. Ya. O sea, solo escape y escribo de frente 2 puntos WQ. ¿Sí? Ya. Sí. Y le das enter. Eso es guardar. Ya. Ya. Entonces, ahora que ya guardaste, vas a escribir exit para salir de la terminal. Ya. Y ahora vuelve a abrir la terminal. Es que es para que se guarden todos los cambios y surtan efecto cuando lo vuelvas a abrir. Es como reiniciar la computadora, algo así. Mi duda es, si es que tú por error, o sea, presionas el X y digamos, cierra la terminal entre comillas, igual no está cerrada, ¿verdad? Porque tienes que poner exit para cerrarla recién. O se puede cerrar con los dos. Puedes cerrar con la X también si quieres. No hay problema. ¿No? Ya, ya, ya. Sí. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a colocar es conda. Voy a copiar esto. Conda create name duplicate Python. Hoy te explico qué significa todo esto ya, porque es un poco. Ya lo copié. Entonces, lo copias y le das enter. Con esto le estás diciendo o le estás pidiendo que Conda te descargue los paquetes que tú quieres para poder instalar Duplicate. Uno de esos le estás diciendo, quiero que me descargues Python que sea de una versión mayor o igual a la 3.6. Quiero que me descargues NumPy en su versión 1.13.1. Y quiero que me descargues Play en una versión mayor o igual a 3.10. Eso es lo que le estás diciendo. Y la primera parte donde le dices create name duplicants, le estoy diciendo crea un programa que tenga el nombre duplicants y luego le estoy diciendo que tenga estos programas configurados. Entonces Conda va a descargar los programas que necesita, bueno, las librerías que necesita y te va a crear como que un apartado que se llame duplicants, que es para poder utilizar el programa. Es como si creara una área personal solo para duplicants, que va a tener las características que tú le has colocado. Entonces, cuando escribas el comando, aprietas enter y te va a preguntar si quieres instalar esto. Pones yes.
Y le das Enter otra vez. Ya, o sea, primero pongo onda y ¿cómo has puesto ahí? ¿O cómo? No, pones todo junto. O sea, Conda, create, así. Ah, ya. Ah, ya. Ya está. O sea, lo he pegado así tal cual. Después ponle Enter Y me te va a sale. preguntar. Sí, Ajá. Ya. Le pones Yes y pones Enter otra vez y te lo va a instalar. sí. Ya. Demora un ratito, casi nada, la verdad. Cuando termine, vas a escribir source activate duplicans. Así. Cuando termine. Ya está. Ahora escribo a mano, source activate. Sí, source activate duplicans. Ya está. Debería aparecerte un duplicans al costadito de nombre. Ya, excelente. Entonces, ahora lo que vamos a escribir es conda install -c openbabel otra vez igual 2.4.1 así, que básicamente significa que instale en ese nuevo ambiente OpenBabel, que es un programa de interpretación de diferentes archivos con diferentes extensiones. Entonces, solamente siempre le das Enter, si te pregunta pones Yes, Enter y ya, y dejas que termine de instalarse. Ya. Entonces, cuando ya termine de instalarse todo, pones Exit, cierras la terminal y la vuelves a abrir. Ya. Así funciona. Es igual que Windows, cuando instalas un programa y tienes que reiniciar toda la computadora, ya así. Algo así. Bueno, con eso ya instalaste Duplicans, que como ves no es difícil la instalación de este programa. Ahora cada vez que quieras utilizar Duplicans vas a tener que comenzar colocando el source activate Duplicans para que se abra, ¿no? El source activate Duplicans. Y cuando te aparezca Duplicans acá quiere decir de que ya puedes usar el programa, porque ya va a considerar los archivos por defecto. Si tú quieres salir de esa sin cerrar la terminal, puedes colocar conda de activate, creo que es. Sí, colocas conda de activate y ya saliste de esa zonita de duplicant y ya puedes volver a hacer tus cosas normales, ¿no? Sin cerrar la terminal. Ay, ya. Entonces, ahora sí. Ahora ya que está todo esto, vamos a ver un poquito más el manual de duplicant. Puedes ir anotando si quieres, porque ahora viene lo complicado. Esa era la parte sencilla. No te preocupes, no van a hacer cosas muy complejas, al menos ustedes. O sea, tú eres de la DPP4, ¿no? Entonces, la DPP4 no tiene glicanos muy complejos, entonces no va a representar un gran problema para ustedes. Los que van a sufrir son los del receptor de la insulina porque tiene glicanos súper complejos. Entonces, tú no te preocupes mucho. Ay, qué bueno. Ya, entonces, ahora sí, toda esta primera parte ya la hemos hecho. Lo de la instalación de duplicans. Ahora vamos a la parte más difícil de este programa. Y es que Duplicans, en lugar de ser súper intuitivo,
como la mayoría de programas que existen, tiene la desventaja de que tú tienes que describir al glicano de forma textual. O sea, no es como que le pongo la estructurita que descargo en PDB y espero que me los añada. No, tú tienes que describirla exactamente qué con qué se está uniendo. Y ahí es donde viene lo complicado porque tiene su propio formato, ¿no? Duplicans va a trabajar con el formato Glicam, que si lo buscas en internet te va a salir porque es muy utilizado para la descripción de glicanos de forma general, o sea, no solo para lenguajes así de computacionales, sino cuando quieren representar estructuras en algunos artículos o cosas así, utilizan este lenguaje que se llama Glicam. Entonces, perdón, este programa no es difícil, la verdad, de entender. Cuando ya le coges el hilo, ya no es difícil. Pero sí al inicio puede mostrarse un poquito difícil, ¿no? El lenguaje está conformado por 3 letras. Bueno, en otras letras. Va a llevar letras y números. Va a tener una letra que va a representar a el monosacárido que va a formar parte de la cadena. Y aquí puedes ver, ¿no? Arabinosa, lixosa, ribosa, silosa. Entonces, ya no se puede ver, o sea, ya no se puede ver, se ha congelado. ¿O está señalando las letras? ¿O está en blanquito todo? Porque lo veo blanquito. Hay una tablita. Es mi internet. No. Un rato. A ver. Ok. No sé por qué el internet. Ahora ya lo ves. A ver, no, todavía no. A ver, esperemos un ratito que vuelva al internet, que por acá se para yendo. Entonces, ya, ahora sí. Está cargando, yo creo que sí, o está negro todavía. Ahora sí, creo que es tu internet o el mío, porque se ve súper borroso, súper. Pero a ver, mm, a ver. Se ve algo así, mira, te voy a pasar fotito. Así. Oh, a ver. Exacto, no sé por qué está que se va la red. Ya, ahora sí creo que ya. Sí, Ahora ahora sí sí. ves. Ahora sí. Sí, sí. Está bien. Entonces,
Igual lo tienes en tu manual que está dentro del programa, por si luego lo quieres revisar, ahí también está esta parte. Estas son las letras que van a representar al monosacárido que queremos añadir. Si están en mayúscula, quiere decir de que te estás refiriendo a la versión D de ese monosacárido. Cuando está en minúscula, te refieres a la versión L del monosacárido. Eso también es acá, ¿no? Luego tenemos que representar por o sea, mejor dicho, son 3 letras, ¿no? O es un código que tiene tres letras, no 3 letras, es un número y 2 letras, yo creo que le dicen 3 letras. Ya, el primero te va a indicar qué tipo de enlace tiene. O sea, si ya es uno final, si colocas 0 es porque ya ese es el terminal en el que termina la cadena. Si le colocas 1 es porque se está uniendo con por un enlace 1. Si le pones 2, se está uniendo por un tipo. Luego en los ejemplos se va a entender mejor, ¿no? Pero básicamente el primer numerito o la primera letra cuando es más de un enlace el que tiene, van a indicar qué tipo de enlace se está formando. La segunda letra va a indicar esto, ¿no? Lo que vimos antes. ¿Qué monosacárido es el que se está formando o el que quieres añadir? Y la tercera letra es para indicar si te refieres a su configuración alfa o beta, porque sabemos que los monosacáridos también tienen 2 configuraciones de ese tipo, ¿no? Alfa y beta. Entonces, básicamente lo que tú tienes que ir haciendo es armando a través de estos códigos de 3 letras con un número, la secuencia que va a permitir añadir a tu glicano. Tenemos, por ejemplo, casos en los que hay ramificaciones. Y cuando hay ramificaciones se hace un poquitito más complicado. Acá nos dice, nos da un ejemplo de cómo armar un monosacárido. Tienes que colocar el último residuo en el que se va a unir tu glicósido. Vas a tener que colocar qué oxígeno se está uniendo con qué carbono. Y, por ejemplo, acá le está poniendo un 0. Quiere decir que este es el glicósido final. Le está poniendo una G, entonces buscamos la G en la tablita de acá. Buscas cuál es la letra G. La letra G es la glucosa. Y al final te pone B, que quiere decir que es su configuración beta. Y ya. Entonces simplemente acá te está diciendo que normalmente es en los residuos de asparagina que se produce la unión a glicósidos. Entonces está diciendo, el oxígeno 1 de mi asparagina con el carbono 1 de mi glucosa que tiene conformación beta. Eso te dice esta línea. Aquí, por ejemplo, hay un disacárido, es decir, ya hay 2 monosacáridos unidos. Entonces, aquí me está diciendo, mi asparagina, el oxígeno 1 de mi asparagina se está uniendo con el carbono 1 de mi glucosa que tiene un enlace 4, es decir, que el oxígeno 4 de mi glucosa se está uniendo con el carbono 1 de mi glucosa final en configuración beta. Parece complicado, pero si lo ves por el lado amable, prácticamente este numerito de acá ya te está indicando cuál es el oxígeno que se va a unir. Siempre el oxígeno va a ir al lado izquierdo del paréntesis y el carbono al lado derecho. El oxígeno hace referencia a la anterior que estés mencionando, a la anterior estructura, y el carbono hace referencia al siguiente. ¿Hasta ahí me entiendes? ¿O te estás mareando? Sí, entiendo. Ah, ya, está bien. Entonces, cada vez que tú pongas, por ejemplo, acá un 4, que quiere decir de que tiene la unión, como ves acá,
4 quiere decir de que tiene un enlace 4. Entonces, ya vas a saber que el oxígeno que se tiene que unir es el 4, porque pertenece a este. Y lógicamente siempre se va a unir al carbono 1 de la siguiente estructura. Entonces siempre el carbono de acá va a ser 1, salvo en casos especiales, pero que muy rara vez los vamos a tocar. Entonces, ahora sí, vamos a ver. A ver. Ya, por ejemplo, esto es un glicósido. Así es como tendríamos su estructura normalmente. Cada cuadradito va a representar cuadradito o círculo va a representar un monosacárido. En este caso dice que los cuadraditos azules son las N-acetilglucosamina y las verdes son las manosas. Entonces aquí tenemos el residuo de asparagina, que suele ser el con el que se empieza, porque pues en los residuos de asparagina se producen los enlaces de tipo N-glicano. Vamos a ver que también hay enlaces de tipo O-glicano, pero los más comunes son los de tipo N-glicano. En este caso, acá abajo ya se nos dice cómo habría que describir esta estructura. Y vamos a entender cómo es que esto se hace. Lo primero que hay que colocar es una letra, la que tú quieras. Puede ser A, B, C, D, A, B, B, eso no importa. Eso es solamente para poder diferenciar entre tus diferentes glicanos. Entonces, lógicamente, no vas a poder ponerle a todos la letra A, porque si no el programa se va a rayar, porque va a decir, me estás dando diferentes configuraciones para la misma letra, no te entiendo. Entonces, por eso es que tienes que asegurarte de que esta letra sea diferente para cada glicano. Luego vas a colocar igual P de posición, es decir, exactamente en qué residuo vas a añadir el glicano. Punto 32 es la posición, ¿no? El número de residuo en el que tienes que añadir el glicano. Entonces le estoy diciendo acá que me añada el glicano en la posición 32 / HD22. Siempre que estemos hablando de asparagina, el lugar en el que se va a añadir el glicano es en el HD22, es decir, va a reemplazar un hidrógeno para añadir la cadena. Voy a quitar un hidrógeno y voy a poner mi cadena de glicanos. Esta es la configuración, o mejor dicho, la forma en la que se describe en el campo de fuerza, HD22. Siempre va a ser HD22 para los N-glicanos. Los O-glicanos son diferentes, pero eso lo vamos a ver después. Luego le ponemos 2 puntos, guión, y aquí es donde ya empieza mi secuencia propiamente dicha. El primero siempre va a ser en los N-glicanos el ND2, indicando de que se va a unir mi nitrógeno ND2 con el carbono 1, coma, este AE que va a estar entre, no sé cómo se llaman estos símbolos, más menos, no, mayor, menor, estos símbolos, van a indicar el ángulo que tú quieres que tenga. Acá abajito vas a encontrar la descripción de esas partes. Por ejemplo, acá le estoy dando de nombre AE. Entonces aquí busco AE. AE es igual a la unión entre N2, C1, y acá voy a poner la descripción del ángulo. Se va a unir CG con ND2, con C1, con C2 en un ángulo de 230 grados. Parece complicado, pero por lo general se dejan por defecto. O sea, cuando tú veas una asparagina uniéndose a este tipo de residuo, otro Y, por ejemplo, vas a poder copiar y pegar esta misma línea y no hay ningún problema porque es su forma por defecto. Entonces, ya vas a poder reutilizar datos como
hacemos nosotros en muchos de los casos. Y si no, también hay otra forma que luego te voy a enseñar de cómo poder obtener este valor de forma manual. Pero la descripción es la misma, solo se copia y pega. Lo único que variaría en caso quisieras cambiarlo es este numerito de acá. Lo demás se deja tal cual. Bueno, entonces cierras el paréntesis y pones con cuál se va a unir. En este caso me está diciendo que se está uniendo a un 4YB. Veamos qué es un 4YB. Un 4YB quiere decir, el primer 4, que tiene un enlace 4. Y. Mi Y quiere decir que es una N-acetilglucosamina. Y B, pues que está en configuración beta. Entonces, le voy a colocar acá. Se está uniendo a un 4YB. Y ya habíamos dicho que este 4 representa el oxígeno. Entonces, se está uniendo mi oxígeno 4 con el carbono 1 de la siguiente estructura, que es otro 4YB. Siempre al final del paréntesis hay que colocar el ángulo que se está formando entre ese oxígeno y ese carbono al unirse. Esto es para que la estructura no se pliegue sobre sí misma, ¿no? Si yo no le indico el ángulo, puede que ponga cualquier valor y comience a hacerse un revoltijo de cosas ahí, porque no va a saber qué ángulo ponerle y se va a doblar para donde quiera. Entonces puede chocar con el resto de mi estructura, puede chocar consigo misma y luego voy a tener problemas en GROMACS. Entonces, para esto es que se usa esta forma de los ángulos. Por eso digo es que Duplicans no es nada intuitivo. Ha sido creado por personas que les gusta programar y no les importó si los demás no sabían. Entonces, por eso es que es algo compleja esta parte, ¿no? Pero ya luego vas a ver que se le coge el hilo y ya no hay ningún problema. Entonces, tenemos esto. Perdón, antes de continuar, que ese A, E y A, que en sí son las cadenas que están más abajo, ¿las tengo que señalar antes de formar todo el nombre o después de? ¿Cuál dices? O sea, ese A, E y A, supongo que la tengo que poner antes o señalar en el sistema antes para que cuando lo escriba aquí el sistema sepa que me refiero a estas cadenas o esta estructura. ¿O cómo? No, lo colocas así como está acá, debajo. Ah, es colocas debajo. tu línea, dejas Ah, un ya. enter y colocas la información. Y el Ah, ya. programa lo va a leer. Solo es un archivo. Luego vamos a ver cómo se crea este archivo físicamente. Y y ahí vas escribiéndolo acá, debajo de la línea que tú has añadido, ¿no? Ah, ya. Thank you. Esas letras tú también les puedes cambiar, o sea, no necesariamente al inicio puedes colocar AE, tú puedes ponerle lo que tú quieras. En cualquiera de esas letras, de lo que va dentro de esos símbolos de menor mayor, puedes cambiarle la letra que tú quieras. La cosa es de que tú acá, en esta partecita de la descripción, coloques las letras correctas correspondientes a lo que tú estás colocando acá. Si colocas otra letra, el sistema va a tratar de buscar por todos sitios esa letra que tú estás poniendo y si no la encuentra te va a dar error. Lo mismo es si tú pones la misma letra para otra configuración, el archivo o bueno, el programa va a leer la primera configuración que has dado. Entonces va a comenzar a utilizar información de tu primera configuración que describiste y o te va a dar el error o cuando veas tu estructura va a ser cualquier cosa menos una estructura de glicano. Entonces hay que tener cuidado de siempre usar letras diferentes para todo en estos casos, a no ser que sea la misma estructura, que eso ya lo vamos a ver luego. Pero bueno, digamos. Entonces aquí le estamos colocando la letra A. Aquí mi letra A me dice, cuando el O4 se une al C1, se va a producir dos diedros, ¿no? El C3 que se une con el C4, con el O4, el C1 va a tener un ángulo de 60. El C4 unido al O4, el C1, el C2 va a tener un ángulo de 120. Esto lo vamos a ver de forma más gráfica en un ratito. Pero aquí es donde le estamos diciendo nada más qué tamaño debe tener el ángulo. Y para eso. Entonces cerramos los paréntesis y ahora le decimos que se está uniendo a otro 4YB,
que ya hemos visto que es. Tiene un enlace 4 que se está uniendo a una N-acetilglucosamina en formato beta. Listo. Ahora aquí también tengo que colocar. Mi O4 se está uniendo al C1 del siguiente y va a tener el ángulo B. Y ahora viene la parte difícil. Si vemos acá, hay una ramificación. Es decir, que la manosa que viene acá se está uniendo a dos manosas a través de diferentes ángulos, ¿no? De diferentes enlaces. Uno es 3 y el otro es 6. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a considerar uno de forma lineal, o sea, como si estuviera dentro de la cadena, y el otro vamos a colocarlo su descripción debajo. Para ello, cuando hay ramificaciones, vamos a utilizar la letra B. Si buscamos la letra B, en esa tablita, la letra B... ¡Qué amor! Ya se despertó mi cachorrita y está llorando. Ya. Aquí la letra B dice que se utiliza cuando tienes enlaces de tipo 3,6. W cuando tengo enlaces de tipo 3,4. X cuando es 2,6. Y así. Aquí estos ya son para las ramificaciones. Entonces en este caso me está diciendo B, que utilice la B. ¿Por qué la B? Porque se está uniendo por enlaces 3 y por enlaces 6. Acá lo dice esos enlaces. Por 3 y por 6. Entonces le voy a colocar B para indicar de que es una estructura que tiene dos ramificaciones, M para indicar que es la manosa y B que está en su forma beta. Y aquí le coloco, ¡qué amor! Ven, 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 ven. Ay, esas. Ya. Entonces, aquí, si te das cuenta, estamos colocando los símbolos de menor mayor antes de un paréntesis. Eso es para indicar de que ahí es donde se está produciendo la ramificación y que vamos a describir más adelante de qué está compuesta esa ramificación. Aquí le ponen de nombre branch, pero tú también le puedes poner el nombre que tú quieras. Puedes ponerle ramificación, puede ser solo una letra, puede ser un número, como tú quieras. La cosa es que no se parezca a otras que ya hayas escrito. Y luego vas a continuar la línea de forma normal, o sea, como si esto fuera recto. Ahora voy a continuar colocándole, por ejemplo, en este caso está continuando hacia arriba. Coloco que se está uniendo el oxígeno 6 con el carbono 1 de la siguiente. Y aquí ya está terminando mi cadena. Entonces, como es terminal y ya no se une a nada más, le voy a colocar el número 0. Acá es una manosa que se está en conformación alfa. Cuidado, Junji. Ya. Y ahora sí vamos a describir la ramificación. Dejamos un espacio y colocamos branch. Espacio igual. Bueno, el branch, ya te he dicho, es un nombre opcional, el que tú le puedes poner el que tú quieras. Vas a dejar un espacio y vas a poner igual. Luego vas a colocar el nombre de la cadena a la que se está uniendo esta ramificación. En este caso es la A. Si tú tuvieras una cadena B, pues sería B. Si fuera cualquier otra letra, ahí le reemplazas. Punto 4. El 4 siempre va porque ese 4 indica ramificación. No va a variar a lo largo del resto de las conformaciones. Se pone 4 siempre que sea ramificación. 2 puntos y vas a continuar poniendo un guioncito y abres los paréntesis para indicar cuál es el que se está uniendo o lo que faltaba. Y en este caso es el O3 que se está uniendo al carbono 1 del 0MA, que también es final porque ya nada más se está uniendo a este glicósido. Y hasta ahí ya describiste un glicano. 1. Entonces, cuando tienes muchos glicanos, pues puede ser un poco tedioso, ¿no? Porque dices, Dios mío, tengo que hacer esto para todo. Y sí, es cierto, hay que hacer esto para todo. Pero hay una ventaja. Cuando tú, por ejemplo, vas a utilizar esta misma estructura para todas tus demás glicosilaciones, es decir, no sé,
mi proteína tiene que tener 5 glicosilaciones y todas son de este tipo. Este es el nombre de este glicósido, el que está acá. GLCNAC2 MAN3. Este es el nombre del glicósido. Entonces, todos tienen que ser de este tipo. Entonces, para no tener que estar describiendo todo de nuevo, lo único que hago es copiar esta primera parte de acá hasta acá. Todo esto. Y lo vuelvo a pegar debajo. ¿Y qué cambio? La letra de acá, la primera letra, cambio obviamente la posición a la nueva a la que tenga que unirse. Aquí tengo que cambiar la letra por la nueva cadena a la que he cambiado. Y esto ya no es necesario volver a colocarlo, lo que está acá, porque los va a tomar por defecto de la primera descripción que yo hice. Entonces solo sería copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Y le cambio esas pequeñas letras, ¿no? Estas letras que representan las nuevas cadenas. Y así podría armar un glicósido, una estructura glicosilada con el mismo glicósido muchas veces. Así que parece difícil. Lo es al inicio, hasta que ya te acostumbras. Pero el manual, por ejemplo, está muy bien explicado por si en algún momento te olvidas. O si no, pues puedes preguntarme. Aquí, así es como se representaría si yo quiero colocarle los mismos... quiero colocarle los mismos glicósidos a diferentes posiciones. ¿Ves? Solamente estoy copiando lo mismo de acá arriba. Lo copio. Lo pego. Ahora le cambio la letra. Ya no es A, ahora es B. Le cambio la posición por la nueva posición a la que tiene que unirse. Y todo lo demás lo estoy dejando por defecto para que utilice lo mismo de acá. No sabía. Pero al parecer también te va a reconocer la primera ramificación. Junji. Aunque yo he probado esta forma de acá y me parece que con la nueva actualización que hubo da error porque todo te lo une a la primera estructura y te da problemas después. Se ve horrible la estructura cuando haces eso. Entonces lo mejor es que vuelvas a darle otro nombre acá al branch y cambias esta letrita por la de tu nueva cadena. Todo lo demás lo dejas igual. Entonces solamente cambio dos cosas cuando quiera volver a utilizar la misma, o sea, una estructura igual. Sí, cuando quieres utilizar el mismo glicósido, solamente tienes que cambiar eso, nada más. Todo lo demás se deja igual. Por ejemplo, esta es una estructura mucho más compleja. Esta de acá, la ves, es muy larga. Y su descripción sería todo esto que ves acá abajo. Y en este caso, por ejemplo, hay dos ramificaciones. La primera está acá al comenzar y la segunda está acá ya casi al terminar. Por eso es que acá tiene dos descripciones de ramificaciones. Una aquí y la otra aquí. Entonces, es cuestión de práctica, la verdad. Pero si te das cuenta, ellos ya te van diciendo, ¿no? Esto es UYB, esto es 4YB, y así. Tú no lo vas a encontrar así en internet. Lo vas a encontrar, probablemente te va a decir, no sé, N-acetilglucosamina, enlace 1,4. N-acetilglucosamina, enlace 1,4. Manosa con enlace 1,6 y 1,3. Entonces tú ya vas a tener que darle la segunda letrita y la primera letrita según la información que tú encuentres en internet. Y ahí es donde viene un programa que yo descubrí en internet que medio te facilita las cosas, no con darte esta información, pero en poder encontrar el glicósido o los ángulos que necesitas. Ya, a ver. La página se llama Glyprot. Esta. Junji. Ya, está cargando.
Ya, Glyprod te permite añadir los glicósidos, pero no te da la topología, lógicamente. Pero sí te ayuda con las estructuras, al menos, cuando no conoces los ángulos. Como te digo, estos ángulos que se describen acá son ángulos por defecto. Si, por ejemplo, tú vas a trabajar con esa estructura o con la anterior, pues genial, puedes utilizar estos ángulos que ya están acá descritos y no hay ningún problema. Lo más probable es que no te dé error. Si hay algún error o sobreposición, el programa te lo va a decir y te va a decir que corrijas el ángulo y vas a tener que ir disminuyéndolos o aumentándolos según sea el caso. Entonces, como que para evitarme la fatiga de tener que estar corrigiendo esos ángulos manualmente, yo utilicé este programa. Lo único que haces es elegir tu archivo, cálmate. Vas a escoger el PDB que quieres trabajar. Digamos que en este caso vamos a trabajar con la EGFR. Me voy a PDS, saco mi H, Yunji, te vas a caer. Y lo subes. Tiene que ser un archivo en formato PDB. Si no, no te lo va a reconocer. Entonces, subes y ya te va a decir los lugares en los que es probable que puedan ir glicosilaciones. Acá está. Te va a decir de que puede ser glicosilado en 11 posiciones. ¿Qué es esto? Creo que he abierto el archivo que ya está glicosilado. ¿Dónde está? ¡Oh, Junji! No me muerda. ¡Au! Cálmate. Ya, había abierto, creo que la que ya está glicosilada. Bueno. Cálmate. Ya. Entonces, bueno, este programa te dice los lugares donde están las glicosilaciones. No sé por qué no está leyendo esta parte de la estructura. Esas son las que ya están por defecto dentro del programa. Pero bueno. Aquí al final te va a decir qué glicósidos o qué formas quieres añadirle, ¿no? Aquí puedes seleccionar si quieres una estructura básica, oligomanosa, híbrida, compleja, bla, bla, pero esto te los añade por default cualquier estructura. Entonces, si tú ya conoces la estructura de tu glicósido porque has encontrado algún artículo en el que te lo describe, puedes crear el glicósido acá donde dice Build Glycoprotein. Ay. No sé por qué no me está. Au. Ya, bueno, no sé por qué no me está dejando crear aquí. Creo que estos son los que ya están. Ah, Junji. Creo que ese es el que ya está glicosilado y por eso no me deja. ¿Qué? Ya, pero entonces vamos a ver cómo se vería la interfaz desde aquí. Compórtate. Compórtate. Compórtate, Junji. Ya. Ay. Cuando tú entras a Build Glycoprotein, te va a salir esta tablita que ves acá. La que está acá abajo. Esa tablita te va a decir cuántas
N-acetilglucosaminas, manosas, fucosas, tiene la estructura, ¿no? Entonces tú vas a colocar los números. Si tienes la masa que debería tener, puedes colocarlo y luego vas a buscar. Y cuando busques te van a salir un montón de posibles estructuras que podría tener tu glicósido. Entonces coges la que mejor te parezca o la que te indiquen en el artículo. Según eso te va a dar, por ejemplo, estructuras de este tipo. Como ves acá a la derecha, así es como te dan las estructuras este programa, ClipRoad. Y como puedes ver, ya te está indicando los tipos de enlace que se forman, ¿no? Si es 1,2, si es 1,6, si es 1,4, entonces ya tú fácilmente vas a poder colocar, es, no sé, una N-acetilglucosamina, se está uniendo el O4 con el C1 del siguiente, y acá vas a ver que dice B y D, por ejemplo. Eso quiere decir que al final vas a colocar B, por ejemplo, y si es D, pues que vas a colocar la letra en mayúscula. Si es L, vas a tener que colocarla en minúscula. Pero acá ya te da toda la información para que tú puedas armar fácilmente tu estructura de secuencia. Una vez que ya has colocado dónde quieres añadir tus glicósidos, te va a dejar descargar tu estructura en PDB. Entonces, cuando ya descargas tu estructura en PDB, obtener los ángulos es súper sencillo. Yunji, cálmate. Espérate. Ya. Obtener los ángulos va a ser súper sencillo y para ello vamos a utilizar a nuestra fiel amiga Quimera. Quimera nos va a dejar medir esos ángulos que nosotros queremos. Por ejemplo, digamos que no sé cuál de estas. Vamos a abrirla con Quimera. Por ejemplo, esa estructura ya está glicosilada. Digamos que así la descargaste del ClipRoad, ¿no? Entonces ahora tú vas a utilizar el Duplicant para poder generar su topología. Entonces lo que haces es buscar el lugar en donde se va a generar la glicosilación. Por ejemplo, acá me dice el 32. Vamos a seleccionar utilizando el Select. Una pregunta, todo este archivito de Sequencia Live, o sea, ¿ya te viene hecho en esta estructura? Sí. Ya. Te da las estructuras, o sea, glicosiladas. Supuestamente, o sea, lo que este programa es que te va a dar los glicósidos en las posiciones en las que deberían estar para que haya una correcta dinámica. Entonces, sale ahí. Debemos entender de que los ángulos se encuentran en sus posiciones correctas. Y por eso medir sus ángulos para ingresarlos a Duplicant, nos va a servir un montón, ¿no? Si es que no contamos con información dentro del manual sobre esto, ¿no? Porque vas a encontrar varios ángulos ya descritos en el programa, ¿no? De Duplicants. Pero hay algunos que no, como me pasó en mi caso del receptor de insulina. Entonces, estos yo he tenido que buscarlos manualmente y para eso me sirvió este programa, para poder obtener la medición de esos ángulos sin necesidad de estar haciendo mucha cosa, ¿no? Porque imagínate luego tener que ir probando, tienes que ir moviendo. Si tú no tienes la medida de los ángulos, tienes que poner un aproximado y tienes que ir midiendo, o sea, cambiando los valores hasta que tu estructura ya no te dé error. O sea, que Duplicants te diga, sí, ya esta es la posición como debe estar. Entonces te toma mucho tiempo.
y yo no disponía de tanto tiempo. Entonces preferí hacer esta forma, que solamente lo único que vas a hacer es medir los ángulos. Entonces, digamos, yo acá selecciono el que esté... ¿Dónde está? Acá abajo. Sal de ahí. Ya. Entonces, aquí está mi 32A. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir midiendo los ángulos según va avanzando. Por ejemplo, el primero, el AE, es el que se forma entre mi ND2 de la asparagina con mi C1 de ¿cuál era? N-acetilglucosamina siguiente, ¿no? Entonces, si vemos acá, el AE me dice de que se está produciendo un enlace entre el CG, ND2, C1, C2. Y acá los busco. Este es el CG. Ahora aprietas Control para seleccionar. Para seleccionar más de uno, Control Shift. Selecciono el ND2. Ahora me dice que se está uniendo al C1. Este es el C1. Y este debe ser el C2. Como puedes ver, son 4 ángulos. 2 pertenecen a un residuo y los otros 2 pertenecen al otro residuo. Me voy a Tools, Structure Analysis, Angle Distortions. Y me va a salir esta pantallita. Simplemente pongo Create y aquí me va a decir el ángulo que debería tener. Me dice, por ejemplo, 100. Entonces yo acá le colocaría, en lugar de 230, le colocaría menos 129.962. Así. Y ahí ya estaría mi primer ángulo. Lo mismo voy haciendo con lo demás, ¿no? Sigo avanzando en mi estructura. 4YB, busco el ángulo A. O 4 con C1. Se va a unir mi C3, C4, C1, C2, C3, C4. Sería acá. Dice que se me va a unir C3, C4, O4, que es este, y mi C1 del siguiente. De nuevo me voy a la pantallita de acá. Create. Me genera el numerito y ese numerito lo coloco. Por ejemplo, este está perfecto, ¿no? 60.0. Y así vas midiendo todos los ángulos de la estructura y ya se queda descrito para la primera. Y ya todos los demás que van a tener lo mismo, pues ya va a leer este mismo archivo y ya no vas a tener que volver a describirlos porque ya está. O sea, Si fueran diferentes, claro, también vas a tener los. Primero tengo que seleccionar los carbonos, o sea, lo que yo quiero saber el ángulo, o cómo. Sí, es que en este caso, por ejemplo, todos son iguales y esa estructura que está descrita acá está descrita en el manual de Duplicans, ¿no? Que es esta de aquí. Ese no es. Me parece que ustedes van a utilizar el de esa estructura. Si tú tienes esta estructura o esa es la estructura del glicano que tú debes añadir a tu proteína, puedes copiar y pegar esto, literal. O sea, puedes copiar esto y pegarlo en tu archivo de secuencia y solamente cambias para lo demás. Ya no necesitas hacer lo que te estoy mostrando porque ya está descrito. O sea, Duplicans ya lo ha hecho para ti. Pero si tú tienes algún glicano diferente a los que están aquí, o sea,
no tienes este, tampoco tienes el glicano de acá, no tienes este tampoco, entonces no vas a encontrar la descripción en el manual, ¿no? Esta podría ser que esté, o este. Aquí te dan las descripciones de los más utilizados. Entonces, si tu glicano no está descrito en este manual, ahí es donde tú vas a tener que buscar o hacer todos los pasos que te estoy mostrando. Por eso es que te los estoy mostrando como para que sepas que hay otra forma de hacerlo en caso no encuentres tu estructura, porque nos ha pasado que hay chicos que dicen, ay, pero no está descrito en el manual, ya no puedo hacerlo. Y no es así, o sea, tú puedes construirlo si es que no lo encuentras, pero te va a costar un poco más de chamba hacerlo, ¿no? Pero sí se puede. Entonces, lo que estoy haciendo solamente te sirve en caso de que tu glicano no esté descrito en el manual. Si está descrito, ni siquiera necesitas utilizar Gliprot. De frente utilizas Duglicans porque ya tienes la descripción. Solamente cuando no tengas la descripción, usas el Gliprot y luego usas esa información para añadirla al Duglicans. ¿Sí me dejé entender? Sí, ya, o sea, claro, en el caso de que no esté, por eso este manual debo tenerlo, o sea, siempre que esté creando estas cadenas, solo lo Ajá. copio y pego y cambio el branch y la primera letra, ¿no? Ajá, Ah, claro. ya. Sí. Por eso este manual es muy importante porque está, como digo, está súper bien descrito. O sea, si te olvidas de algún paso, puedes volver a ver el manual y genial porque te vas a acordar. O también porque ya tiene la descripción de ángulos y estructuras de algunas que son las más utilizadas. O sea, estos que ves acá, el galnac.gal3 o este de aquí, son muy utilizados, o sea, son de los más comunes. Entonces está genial porque muchas veces no vas a tener ni siquiera que preocuparte en hacerlo del Gliprot porque ya está descrito. Entonces no tienes problema. Pero en estructuras más complejas, yo la verdad no sé cuáles son las que se añaden a la de PP4. Me parece que es el más sencillito de arriba, pero creo que eso es algo de lo que iban a tener que buscar porque Vivi no había podido encontrar mucha información de los glicanos. Entonces, si es la sencillita, pues genial, porque solamente van a tener que copiar y pegar esta parte de aquí. Pero si no es de la sencillita y no está acá, pues van a tener que buscar, que es lo que pasa con los chicos de la IR, por ejemplo. Muchos de los glicanos que se utilizan, que son justo los que están aquí. Mira, todos estos glicanos tienen el receptor de insulina. Y estos no están descritos en el manual. Entonces ellos van a tener que armarlo pasito por pasito para poder obtener su estructura. Entonces, ustedes ahorita creo que la de PP4 lo están haciendo con los glicanos sencillos, pero probablemente por ahí encuentren un artículo en el que ya se describan todos los glicanos que deben ir y en ese caso van a tener que hacer la forma larga, ¿no? Esperemos que no sea así, pero pues va a ser cosa de búsqueda, ¿no? En mi caso, pues yo sí tengo un artículo en el que me dice exactamente qué glicanos deben ir a la IR, entonces pues como ves son súper complejos, ¿no? Entonces son un montón, son todas las estructuras que hace un rato mostré que tenía este de acá. Todos estos son los glicanos que yo he tenido que añadir a la otra estructura. Y estos no están descritos en el manual. Entonces, imagínate construir el 9050 con formato Glicam. O sea, es una chambaza, ¿no? Entonces, por eso es que Gliprot me facilitó mucho la vida y por eso es que se los enseño, por si en algún momento tienen ese problema, para que no se cierren y digan, ay, no se puede. Sí se puede, solo que va a costar chamba. Sí se puede. Entonces, ya, toda esta descripción de estas cositas se hace en un archivo de texto, que lo puedes hacer con VI o con el bloc de notas o con WordPad. Este archivo de texto es como este, por ejemplo, como este de acá. Literalmente vas a poner la descripción como está ahí. A, tanto, B, tanto, y así. Y luego lo vas a guardar, pero lo tienes que guardar como sequence-file.sec.
ese debe ser el formato para guardarlo. Aquí vista. Ya, así tiene que guardarse. Sequence-file.sec. Aquí, por ejemplo, también te sirve, si no sabes cómo crear el archivo o así, puedes irte a la carpeta de Gleeprod, te vas a donde dice Examples, escoges cualquiera y aquí vas a encontrar el archivo sequence file. Entonces lo que puedes hacer es abrirlo con tu WordPad y borras todo, si es que este no te sirve, borras todo y comienzas tú misma a editarlo y pues guardas este nuevo archivo, ¿no? Y ya lo utilizas como para el tuyo. Entonces, por eso es que esta carpetita de Duplicans es muy informativa, muy intuitiva y muy necesaria. Ya. Entonces, hasta ahí está todo genial. Hasta ahí ya hemos entendido cómo crear un archivo de secuencia y cómo poder hacer la parte más difícil de Duplicans, que es eso. Ahora sí, ¿cómo es que funciona Duplicans? Entonces, vamos a utilizar una de estas carpetas. Vamos a trabajar, a ver, en el manual. Dice, no vamos a utilizar el de Carbohydrate Polymers, porque nosotros de frente vamos a glicosilar proteínas. Entonces nos vamos a Glycosylation of Proteins. Entonces aquí están trabajando con el EGFR, que es esta de acá. Vamos a trabajar con OPLS, entonces entramos a esa carpeta y vamos a crear una carpeta extra que va a ser la de que vamos a trabajar nosotros para practicar nada más. Le vamos a poner prueba y vamos a copiar los archivos necesarios. El archivo inicial es el que dice, ¿dónde está? prod.pdb. Entonces vamos a copiar este. Necesitamos copiar la carpeta top. Siempre que vayas a trabajar con glicanos, vas a necesitar copiar esta carpeta top en tu carpeta de trabajo donde vayas a realizar la adición de glicanos. Esta carpeta es muy importante. Entonces vamos a copiar estos dos a prueba. Ya está. Ya está. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar mi topología de la forma normal. Entonces vamos a la terminal de Ubuntu. Voy a tener que ir a mi carpeta donde trabajo. En mi caso yo creo otra. Entras hasta la carpeta donde vayas a trabajar. Ya, estoy acá. Entonces, lo que voy a hacer es generar mi topología de la forma normal como ya hemos aprendido, ¿no? GMX, PDB2GMX, menos F, prod.pdb, menos O, vamos a colocarle proc de procesada, .pdb. Y le vamos a dar Enter. Entonces, aquí realmente no importa la información que coloques, porque al final vamos a comentar esta información. Entonces, en parámetros, vamos a colocar
A ver, mire, ellos le están dando como nombre Product. A ver, ya vamos a utilizar la información que ellos están utilizando para que después no se pierdan. Ellos les van a dar de nombre prod, va a generar prod h. El nombre realmente no importa, simplemente lo estoy haciendo para que no se pierdan al leer con el manual. Puedes darle el nombre que tú quieras. Y ellos le van a dar nombre a la topología, o sea, no quieren que sea top como nosotros conocemos, sino que le van a dar nombre. Si tú quieres darle nombre a la topología, colocas -p y el nombre que tú le quieras dar. En este caso dice que es prod h, perdón, -p prod h. Así. ¿Y cómo has hecho para, o sea, escribir ahí esa parte? O sea, ¿cómo lo has escrito de frente o lo has copiado tal cual está en este archivo? ¿O cómo? Sí, tal cual. O sea, copia el archivo de acá, entonces a OPLS, copias este que dice prod.pdb y la carpeta top. Esos dos, copiarlos a una nueva carpeta que se llame prueba, por ejemplo. Y ahí vas a entrar desde tu terminal a ese lugar. Entonces, ahí vas a generar el comando de Gromax que ya conocemos para crear la topología. Vamos a seleccionar el campo de fuerza con el que vamos a trabajar, que es OPLS, placas 15. Y en este caso, ellos van a trabajar con tip 3 como modelo de agua. Entonces vamos a colocar tip 3, que sería el 3. Damos Enter y va a comenzar a generar la topología. Ya me genero. Pongo ls y ahora ya tengo un protH.pdb y un protH.top y un postr.itp. Entonces acá ellos me dicen que para que pueda ser leída mi topología por duplicas, tengo que cambiar mi topología a que sea .itp y no .top. ¿Cómo hago eso? Ya hemos aprendido a renombrar archivos desde la terminal. Utilizamos mb de move, que en este caso es para cambiar nombre, prod h.top y ahora coloco el nuevo nombre que le quiero dar, que sería prod h.itp. Le doy enter, ls, y ahora ya tengo un nuevo archivo que se llama prod.h.itp. ¿Hasta ahí la tienes? Un ratito, a ver. Ya. Dos veces ¿Ya? es el 1S, ¿no? Ahí, sí, Sí. sí, sí. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro archivo. Si se te hace más fácil, en lugar de usar VI, vamos a usar WordPad, ¿no? Entonces minimizamos la pantallita de la terminal y nos vamos a donde están nuestros archivos. Acá, ¿no? Acá está mi prot.h.itp. Entonces vamos a abrirlo con WordPad. Y nos va a salir toda la información de la topología. Entonces,
ahora lo que tenemos que hacer es comentar todas aquellas cosas que nos adiciona por defecto PDB to GMX al generar la topología, pero que Duplicans no lo necesita por el momento. La primera línea que vamos a comentar es esta, la que dice include oplsa.ff/forcefield. Porque para generar la topología de los glicanos no vamos a utilizar el campo de fuerza que viene por defecto en GROMACS, sino que vamos a utilizar un campo de fuerza creado por esas personas. Y si yo dejo esta línea, le estoy diciendo a GROMACS que utilice su campo de fuerza predeterminado, pero yo no voy a usar ese porque no voy a poder trabajar. Entonces lo comentamos para que GROMACS no se confunda y no lea la información original, ¿no? La que viene en el programa. Entonces lo comentamos añadiéndole ese punto y coma. Ahora, todo esto es importante de la topología, entonces eso no se borra porque es la descripción de la estructura. Lo dejamos tal cual y nos vamos hasta el final del archivo. Al final del archivo vamos a encontrar esta información y vamos a comenzar a comentar todo. Comentamos cada línea que tenga el hashtag. Eso todo, literalmente todo comentamos. Ponemos esto. Si ya tienen adelante el punto y coma, no necesitas colocarle uno delante de eso porque ya no lo va a leer. El punto y coma es como para que tú añadas comentarios y que el programa no lo reconozca, no reconozca esa línea. Entonces, hasta aquí ya comentaste todo, entonces ya el programa no va a ser capaz de leer esas líneas de texto. Entonces, ahora que ya lo tenemos, vamos a guardarlo. Acá. Guardar o control G. ¡Oh! Cerré el manual. Perdón. Ya. Ya está. Entonces, ahora lo que necesitamos es nuestro archivo de secuencia. Nuestro archivo de secuencia es el que ya te he enseñado cómo hacerlo. Por lo general, nosotros tendríamos que hacerlo manualmente, ¿no? Acá te está diciendo, mira, esta estructura, el EGFR, debe ser glicosilado en las posiciones 32, 151, 172, 328 y bla, 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 todas estas. Entonces, el glicósido que se le va a añadir es el GLCNAC2-MAN3, que es este que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el sequence file que está en la carpeta anterior. Porque como les digo, si ustedes no quieren hacer el archivo desde cero, pueden copiar uno que ya exista y luego modificarlo. Entonces lo copiamos, lo pegamos, lo abrimos. Y tenemos esta información. Lógicamente, ya tiene la descripción que nosotros queremos. Pero si no la tuviera, pues tendríamos que borrar la línea o simplemente ir reemplazando por la información que nosotros tenemos de nuestro glicósido. En este caso, vamos a dejarlo tal cual porque ya tiene la descripción que se necesita. Entonces, esta es justo la que ya te expliqué en la posición 32, ¿no? ¿En cuál dice que le va a añadir? 32, 151, 172, y aquí está, ¿ves? 32, 151, 172, 328, 337, y aquí están todos. Y como puedes ver, le va cambiando el nombre a la cadena. A, B, C, D. Y a estos no se les añade esta información porque acá está utilizando AE, es decir, va a leer el único AE que hay en el archivo. Acá está usando A, va a usar la misma información de acá y así va a hacer con todo.
Lo que sí yo recomiendo es que este branch se copie y se cambie por otro, porque si no, acá va a añadir solamente a la primera, le va a añadir a la cadena A, pero no le va a añadir al siguiente. Entonces, esto es un error, creo que ha venido con el nuevo GROMACS, porque este programa fue desarrollado cuando todavía existía GROMACS del 2014, creo 2016. Y ahorita GROMACS ya está en el 2020 y ha sufrido muchas modificaciones y ahora da error cuando dejamos con el mismo branch. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar este branch a cada uno, debajo de cada uno, pero siempre hay que dejar un espacio. Así. Y ahora, como dije, no podemos dejarle con el mismo nombre de acá, porque si no va a seguir leyendo el de aquí. Entonces, vamos a cambiarlo por este que sea branch 1, este que sea branch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí, 9. Entonces vamos a cambiar aquí también por el nuevo número. 1, 2, 3, 4 y 9. Y ahora que hay que cambiar el nombre de la cadena. Esta es la B. Esta es la C. D. E. F. G. H. I. Y la J. Ya está. Entonces ahora sí se queda así y todo lo demás se queda igual para que lea la configuración de los ángulos por defecto. Yo creo que está bien dejar los ángulos por defecto y lo que siempre hay que cambiar es esto del branch para que no lo añada simplemente a la primera cadena y los demás también tengan la unión del branch. Entonces lo guardamos. Lo guardamos y ya tenemos nuestro sequence file. Ahora seguimos. Ahora sí. Nos vamos de nuevo a nuestra terminal. LS, nos aseguramos de que están todos los programas que queremos. Y vamos a utilizar este comando que está aquí para poder generar nuestro PDB que ya tenga los glicanos añadidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a escribir Python espacio $dgpath / glicans.py espacio -f espacio $dgpath / dat / glicam 06 h.itp espacio -p espacio. Ay, no. Ya, perdón. -p espacio $dgpath / dat / glicam
bajo 06h punto prep menos s sequence file, que acá por eso es importante de que nuestro sequence file tenga el nombre sequence file para que lo podamos utilizar con el script, si no, no va a funcionar. Menos C, vamos a colocar el nombre de nuestra proteína que obtuvimos después de obtener la topología. Cuando generamos la topología, le cambiamos el nombre a la proteína, ¿verdad? Por otra que se llama prot-H. Cuando ustedes trabajen, van a utilizar el nombre que ustedes le den a su proteína después de crear la topología. Luego vamos a colocar espacio, menos I, espacio, el archivo ITP que hemos modificado, el que le hemos comentado cosas, ese archivo. En su caso de ustedes, pues podría ser un topol.itp que ya hayan modificado. Espacio, menos O, este es el archivo de salida. El nombre le podemos dar el nombre que nosotros queramos. En este caso vamos a seguir lo que dice acá. Pero en su caso, por ejemplo, si es DPP4, le puedes dar DPP4 glicosilada, por ejemplo, .pdb. Eso no importa, aquí le puedes cambiar el nombre. Lo importante es lo inicial, ¿no? O sea, lo que sí o sí debe quedarse tal cual es todo esto hasta acá. De aquí, estos nombres varían porque va a depender de los archivos que tú tengas en tu carpeta. Todos estos ya son cambios según lo que tú ya cuentes en tu carpeta. Menos T .itp. Este archivo es el archivo de salida de nuestra topología, o sea, la topología final que vamos a utilizar. Menos B mayúscula, y aquí es donde vamos a indicar qué campo de fuerza queremos utilizar, o sea, para qué campo de fuerza queremos que nos genere la topología. En nuestro caso siempre va a ser OPLS, entonces vamos a colocar dos guiones OPLS, así. Prácticamente es este comando de acá, que se ve acá. Ya. ¿Hasta ahí lo tienes? Un ratito, estoy copiando lo último. Es que yo lo estoy dejando como prot-TH-ITP, o sea, como así como tal cual estás haciendo. Pero cuando yo lo haga lo puedo cambiar. Pero ahora tiene que ser así, ¿no? Ajá, claro. Ahorita Ah, ya, porque ya. esos son los archivos que nosotros tenemos. Pero en tu Ah, caso, ya. ya cuando tú tengas tu proteína, le cambies por los nombres que tú tengas de tu proteína. Entonces, ya estoy, ya está. ¿Ya? Entonces, ahora le damos Enter. ¿También te ha salido un error a ti? ¿O si te lo ha generado? Ajá, Ah, le acabo de espérate, poner ya sé que enter. nos faltó. Nos ha faltado abrir la... Tenemos que poner Activate. Ya decía yo, está faltando algo. Tenemos que activar el Conda, ¿te acuerdas? Conda, Ah, Activate, Duplicants. Ya. Ahora sí ejecutamos el script. Pero no sé por qué Python can open file duplicants.py. A ver. Un ratito. Esto es lo malo de trabajar en Windows y no en Linux.
Ay, ya creo que ya sé qué es. Vamos a, en la carpeta, las que hemos destareado del... Las que hemos descargado de internet, que hemos destareado, o sea, la carpeta general, la carpeta grande, hay que cambiarle el nombre para que no sea Bioffice y hay que cambiarle a Duplicans. Ay, pero hay que cerrar todos los archivos. Ay, ¿cómo detesto Windows, Dios mío? Ya me acostumbré tanto a Linux. Es que en Linux esto es mucho más sencillo. No hay que estar haciendo tanta cosa porque todo lo haces desde la terminal y todo está ahí. Aquí esto de tener una máquina virtual que comparte archivos con Windows es un tema. Ya, le cambiamos a los dos nombres de las carpetas por Duplicans. Y ahora sí puedo abrir las cosas. Ya, vamos a agregar aquí en el, coloca de donde sea que estés, coloca VI, lo de la ñ, el comando que pusimos hace un ratito, el de .bash rc, al inicio cuando estamos instalando, ese. Cópialo y pégalo y le das Enter. Nos vamos hasta el final del archivo con Shift G. Añadimos una nueva línea con O minúscula. Y vamos a colocar un hashtag y le ponemos Duplicans. Duplicans path. Aquí le vamos a decir dónde va a estar ubicado Duplicans. Y vamos a colocar dg path igual, comillas, slash, y vamos a tener que colocar esta dirección que aparece acá. Slash mnt slash, ya sé, más fácil, espérate. Tú no salgas, yo voy a salir para poder ver cuál es la dirección completa. Ya. Vamos a ver si funciona así. Okay. Ya. Vamos a colocar dg path igual. Y vamos a colocar esto. Ya. Tienes que colocar slash mnt slash c slash users. Voy a copiar porque si no va a estar muy largo, pero
lo cambias por los, por los datos tuyos, ¿no? Que tú necesites. O sea, en este caso, en lugar de Leslie, sería el nombre de tu carpeta. Y lo demás es donde lo hayas guardado. Esta carpetita del duplicant. Les, perdón que te interrumpa, es que tengo examen ahorita de práctico y ya me están llamando Ah, en ya el no me team. nada. Ya Sí, igual, pero como tengo clases después, si ajá. quieres miras el final de la otra clase. Sí, sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Vas a hacer como el hizo programa con todo igualito? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Ya. Muchas gracias y perdón. Ya no te preocupes. Chole. Bye. Chao, cuídate. Igual.